Hola, hola, damas y caballeros, gente hermosa, bienvenidos a un nuevo episodio del Creating Manu Show, lugar donde mi trabajo es deconstruir rutinas, hábitos, pensamientos, herramientas y modelos mentales de personas de primer nivel para entender cómo piensan, cómo viven y qué podemos aprender en su camino. Hay un momento en la vida que te das cuenta de algo incómodo. No pensás con tus ideas, pensás con las ideas que otros pusieron adentro tuyo. Tu cultura, tu familia, tus sesgos, tus algoritmos, tus heridas, tus hábitos. Nada de eso lo elegiste vos y sin embargo define cada decisión que tomás. Mi invitado de hoy decidió hacer algo radical al respecto. En marzo del 2020, en medio del caos global, Adrián Susudio se encerró con los libros y salió siendo otra persona. Desde ese momento hasta hoy leyó más de 400 libros, pero sobre todo desarmó la máquina que tenía dentro de su cabeza y la reconstruyó pieza por pieza. Lo más loco es esto: cuando cambias la forma en la que pensás, cambia todo lo demás. Tus relaciones, tus decisiones, tu ambición, tu identidad. Hoy Adrián es el creador de Charlando con Libros, un espacio donde explora el comportamiento humano, sistemas, moralidad, cultura y ese misterio extraño de por qué somos como somos. En este episodio, espera aprender por qué tus creencias no son tuyas, cómo la cultura moldea tu personalidad más que tus genes, por qué perseguimos el estatus incluso cuando nos destruye, cómo leer de forma que te transforme y no de forma que acumule, qué libros cambian la vida y por qué, cómo detectar tus propios sesgos antes de que ellos decidan por vos y el riesgo real de delegar nuestro pensamiento a la inteligencia artificial. Un aviso parroquial: esta no es una charla de libros, es una charla sobre cómo reprogramar la mente, sobre cómo ver el mundo con nuevas capas y sobre lo difícil pero necesario que es dejar de ser la versión anterior de uno mismo. No tengo dudas de que esta charla te va a sumar muchísimo y la mejor forma de apoyar esto es suscribiéndote donde sea que lo estés escuchando o viendo. Me da vergüenza decirlo, es ridículo lo feliz que me haces si le pones like, te suscribís, review, 5 estrellas. Me da vergüenza, es increíble, me haces muy feliz. Y es gratis, no cuesta nada. Es un clic. Listo. Sin más, los dejo con Adrián. Que lo disfruten. ¿Te acordás el momento exacto en el que un libro te cambió la forma de ver la vida por primera vez? Arrancamos tranqui. Vaya pregunta, Manu. Exacto. Pues yo creo que sería la primera vez que mi madre me leyó un libro de pequeño. Ahí ya me cambió la forma de ver el mundo, porque salí al mundo de mi pequeña habitación con mi madre al lado explicándome cuentos y viendo que además salían de unas hojas que leía, yo no sabía aún leer y ahí ya me cambió todo porque ya quería leer, quería entrar en ese mundo. O sea, fui de los primeros en el colegio que aprendí a leer porque yo tenía esa motivación. Cada noche mi madre me leía un cuento. Entonces yo quería tener el poder de leer ese cuento, de entrar en ese mundo en el momento que yo quisiera. Esa libertad ya desde pequeño que te dan los libros. Entonces sería eso. O sea, y luego cada, cada X meses encuentro un libro que me vuelve a dar la vuelta de todo lo que yo pensaba, vuelve a demostrar que soy tonto me da la vuelta a todo y me hace entender un poquito mejor el mundo y a ¿Cuál estar fue el más en paz. último que hizo eso? Pues The Status Game, mi libro favorito de este año, el juego de Status, no está traducido, de Will Storr. Es un libro, o sea, es que es brutal. O sea, le he dedicado 2 newsletters, 2 episodios del podcast, un montón de emails en mi newsletter. Y a la gente también le ha encantado. Mucha gente me ha escrito y me ha dicho, wow, es que es increíble lo que explica y te hace un poco ver por qué nos movemos, por qué
hacemos la mayoría de cosas. ¿Por qué estamos a lo mejor haciendo este podcast? ¿Por qué eliges comprar un coche? ¿Por qué eliges hablar de una forma? ¿Por qué eliges una música, otra? ¿Por qué eliges ese trabajo, ese otro? Y en el fondo, de forma inconsciente, porque es muy importante entender esto, de forma inconsciente, sin darnos nosotros cuenta, está el estatus. El estatus es ese estatus social, esa reputación que tienes con tus parejos. Puede ser con tu tribu pequeña, con tus amigos o con tu familia o con esos frikis de los coches. Simplemente con ellos quieres ganar ese estatus, o en el deporte, porque la gente va al gimnasio y cada vez se quiere poner más fuerte, porque se pinchan contra su salud, porque en el trabajo la gente hace barbaridades por mantener ese trabajo. Ya no es por dinero más allá, porque llega un punto, un umbral de dinero en el que el dinero no importa, lo que importa es esa posición social, el no perder esa posición. Y al final el estatus te da todo. Si tienes una buena reputación, tienes una mejor pareja, te pagan mejor porque piensan que tú puedes liderar ese equipo, tienes mejores amigos, te hacen más casos, hacen las cosas que tú quieres, tus deseos, te da todo. Somos seres sociales y entonces hacemos todo en el fondo, pero es que dices, no, yo lo hago, yo por ejemplo, que leo muchísimo, no, yo te puedo decir, yo leo porque disfruto. Sí, es cierto, pero a lo mejor, si me analizo, en el fondo, ¿por qué comento tanto los libros? Porque busco ese estatus. Yo no te voy a decir que busco ese estatus, pero inconscientemente es algo indirecto. ¿Por qué tú haces este podcast? Porque lo disfrutas, por supuesto, pero también en el fondo estás buscando estatus, estás buscando esa aprobación del resto, estás buscando eso que llegar al resto, que te respeten, y es que es analizarlo todo y ves por qué la gente hace cada locura por estatus. La gente por qué se mete en las sectas, por estatus en el fondo. Porque no tienen estatus, porque en todos sus grupos, su familia, muchos les han abandonado su familia, no tienen amigos, tienen un trabajo en el que nadie les respeta. Esa gente es carne de cañón para las sectas, porque ahí es donde les absorben, les prometen estatus, y de pronto hay gente que les escucha, gente que les respeta, tienen un grupo suyo, tienen una tribu, que es lo que más necesitamos, una gente nuestra. Internet ha hecho que ahora podamos tener tribus de todo tipo. El friki que decían del colegio, luego se monta su tribu y en su tribu tiene mucho estatus y no necesita ya la gente del colegio, pasa ya de ellos, porque tiene su propio grupo, tiene esa gente. Y lo mismo se puede ver con casi cualquier cosa. Una persona que en el trabajo no está satisfecha, pero luego a lo mejor en el gimnasio, en CrossFit, porque hay tanta gente que le gusta el CrossFit, porque te genera estatus y porque te genera una tribu. Más allá de que te ponga fuerte, o que sea saludable, que no sea saludable, todo eso es debatible, pero te genera ese estatus. Sobre todo gente que tiene esa necesidad, que en otros campos no cubren ese estatus, ahí es donde más se engancharán. Y el más extremo, pues es lo que decía, en las sectas. Porque es cuando la gente tan necesitada es que no tiene nada más. Y entonces por eso acaban entrando en Siendo un las sectas. juego que mame, por ahí es un spoiler. ¿Se puede ganar el juego del estatus? ¿O todos pierden? Por estar por jugar. El juego del estatus es infinito. Claro, depende cómo quieras verlo. Si es un juego de ganar, de perder, pues es un juego infinito. Porque siempre En el vamos a libro, tener esa necesidad. en el libro citan Y entonces a habrá Naval. momentos. A Naval Ravikant, si lo cita en Will Store, pues no, no que yo recuerde. Muchas cosas de las que hablabas, me acuerdo de escucharlas de Naval Ravikant. De que uno hoy en día compra un Rolex, el reloj Rolex solamente por estatus, porque da la misma hora que un reloj Casio, pero es solamente pertenencia. Y comprarte un Lamborghini es un auto para pertenecer en un cierto grupo de gente o que te miren o qué sé yo, pero en definitiva si lo vas a usar en la ciudad donde hay límites de velocidad, es un auto muy malo para tener. El mejor auto que podrías tener, y el ejemplo que pone es un Toyota Corolla. Cualquier otro auto más caro Sí, es solamente para estatus. Es ineficiente económicamente, es eso caro de es. mantener, es caro el seguro, no tiene sentido. Y lo que marca que me gusta, que nivela a todos, dice cosas que no tienen estatus y ponía como ejemplo a Google. Como dice, la búsqueda que hace Mark Zuckerberg en Google, cuando Mark Zuckerberg googlea algo, es la misma que podemos tener vos y yo. No tienen una mejor búsqueda. Netflix no le da nuevas películas
a Elon Musk. Elon Musk entra en Netflix y ve las mismas películas que vemos nosotros. Así que por eso Ujú. me intrigaba si en el libro mencionaba algo de Naval, porque por lo menos me interesa mucho leer ese libro. Sí, Manu, no menciona a Naval porque Naval bebe, o sea, bebe de la filosofía, de las filosofías antiguas, o sea, realmente todo lo que explica bebe de otros. Él lo que hace es explicarlo de forma increíble, Naval. Entonces, al final no lo dice. Y lo que dices tú de ese estatus es, para mí ese es el estatus primario, o el que más se puede ver. Lo que decías tú, un Lamborghini, un Rolex, pero es que el estatus no es solo eso, está hasta en las ideas, en por qué se dice que hoy en día cada vez hay más polaridad, porque cada vez la gente piensa más de una forma o de la otra, más extremos, porque es una lucha de estatus, del estatus moral. A ver quién demuestra que es mejor persona, a ver quién demuestra que es más extremo, quién, porque hay esa lucha entre cada uno. Sí, yo pienso que la gente pobre no tendría que ser pobre. Y el otro dice, sí, pero es que además que los ricos lo paguen todo. Y además el otro dice, y además que a los ricos le quiten tal. Y además, y va sumando, porque es una lucha de estatus. Y hay tanta competencia, somos tanta gente en el mundo que cada vez hay el estatus solo lo pueden tener unos a costa de otros. No es un juego de, o sea, es un juego de suma cero, no es un win-win, unos por los otros. Por eso nadie gana, porque una veces puedes ganar, pero otras no. Entonces, por eso no solo está en lo material, que es el mejor ejemplo para entenderlo, pero a la vez le tienes que ver en las ideas, en la ideología, porque la gente se aferra tanto, ¿no? Habla todo el rato de su partido y da igual que ese partido se hayan robado, que ese partido ahora lo está haciendo mal y todo el mundo lo vea. Todo el mundo lo vea, da igual, ellos seguirán defendiendo el partido. Porque no quieren perder ese estatus. Igual con el fútbol. En el fútbol comparas un partido, unos hinchas o otros, y una misma jugada te la dirán de una forma o de la otra. Te dirán, no, eso era falta, no eso. Porque es de tribu y de estatus. No quieren perder ese estatus. O sea, está por encima de la verdad. Porque están jugando al estatus de su tribu, en vez de jugar al estatus de la verdad. Hay gente que tiene otro juego, que su juego es el estatus de la verdad, y tiene una tribu que lo que aprecian más es la verdad. Pero por desgracia esos son pocos. Pero esos sí que dirán la verdad por encima, aunque a la gente le queme que le digan la verdad y ahora que te digan, tienes razón, Manu, y a la siguiente frase te diga, Manu, no tienes razón. Pero porque ese juego de estatus están favoreciendo al que diga la verdad. Por desgracia, no es un juego de estatus que ahora mismo esté en auge. Hay otros, como lo que decíamos de las ideologías, de a ver quién se mete más con Trump. Por ejemplo, a ver quién dice que es más cabrón Trump. O el contrario, los que están al contrario, a ver quién defiende más a Trump. Y como eso con Milei, a ver quién se mete más con, o lo contrario, a ver quién dice es que es perfecto Milei, un extremo o el otro. Porque al final ese estatus, están luchando, no quieren perder ese estatus. Ah, me vendiste el libro, ya me lo noté. Es Hablando brutal, de ya verás. estatus, lo voy a decir yo, así no lo tenés que decir vos. Del 2020 a hoy, más de 400 libros leídos. Sí, mucha. Este año he frenado, fin he Yo tendría frenado una remera que porque dice lleva cuatrocientos libros muchos leídos. años 100% Claro, pues es estatus. 100% estatus eso, sí, 100% estatus. Sí, pero a la gente le llama la atención eso, porque si digo, sí, leo libros, pero si en cambio digo, mira, en 2020, cuando nos encerraron a todos, sobre todo aquí en España, fue de los países que más nos encerraron durante más tiempo, es que no podías ni salir a la calle. Ahí fue cuando yo me estaba volviendo loco, estaba todo el día con el móvil y volví a los libros, porque yo de pequeño leía muchísimo, ya te lo he explicado, y en la biblioteca de mi pueblo pedían resúmenes y yo era el que siempre ganaba los concursos porque hacía más resúmenes de los libros, ya con 8 años o así, porque me encantaba leer. Pero bueno, viene la vida real, vas creciendo y dejas de leer y en 2020 yo por mi salud mental necesitaba volver a leer, dejar el teléfono y empecé a leer, a descubrir libros buenísimos. Ese libro, no sé, ese año, no sé si leí, no me acuerdo, 40 libros desde marzo hasta finales de año. Luego al año siguiente como 70, luego al otro año 80, los 2 años siguientes como 100. Y este año he bajado mucho el ritmo porque estoy creando más que leyendo. Sigo leyendo, ¿eh? No sé cuántos llevaré este año. Llevaré a lo mejor 40 libros, pero comparado a otros años que llegué a leer 100 libros, pero estoy más con la newsletter,
Estoy organizando también em, viajes a China, porque he descubierto que China es otro mundo, es el futuro mezclado con el medievo, es una locura. Entonces estoy ahí mezclando ya más. Pero sí, sí, he leído mucho y a mí me ha ayudado muchísimo. Y creo que a la gente le puede ayudar muchísimo leer. Si llevas tiempo sin leer, no te das cuenta de la paz mental, de la tranquilidad que te da y de entrar en ese estado mental, en ese estado de flujo, de flow que comenta ese autor con ese apellido impronunciable, y te da un placer que con pocas cosas lo ¿Cómo puedes lees conseguir. hoy que no leías en el 2020? ¿En qué mejoró tu lectura? Ahora estamos entrando en la parte de sistemas de lectura. Ujú. Selecciono mucho mejor porque antes con cualquier libro por la portada o te iba a decir la contraportada o solo por la portada ya empezaba a leer un libro. Y ahora no, ahora tengo mis referentes que tienen mis gustos parecidos, con los que me recomiendan y con las que puedo preguntarles un libro u otro, y entonces con eso selecciono mejor. Y si a pesar de ello a veces eliges mal, porque ocurre, cada persona tiene sus libros y no pasa nada, pues los dejo a medias. Ahora dejo a medias más libros de los que leo. Y es algo que la mayoría de gente no lo consigue, ¿eh? Sesgo de coste hundido, que decía Kahneman. Pero realmente si te haces el ejercicio de pensar, todo ese tiempo que estoy esforzándome en leer este libro, podría estar leyendo otro libro que me va a cambiar la vida, o como mínimo lo voy a disfrutar, en verdad estás perdiendo el tiempo. Y forzarse a leer un libro lo que genera es rechazo por leer. Y yo no quiero leer por, por obligación. De hecho, hay libros muy buenos que yo no me los he leído. Y clásicos, libros clásicos, me refiero clásicos de hace 2000 años, a mí me cuestan muchísimo. Yo en general no los suelo leer, porque es que no los disfruto. Libros de hace un siglo y medio, sí que los leo porque tienen un vocabulario más parecido al mío, pero esos libros, o sea, por eso yo digo que no soy un erudito ni te voy a hacer estatus diciendo, no, hay que leer libros antiguos, que los clásicos son los clásicos, todo viene de los clásicos. Ok, viene de los clásicos, pero era otro idioma, entonces a mí no me enganchan, no disfruto. Y también hay libros de no ficción que me han dicho que son buenísimos, pero no me ha enganchado la forma de explicarlo. Pues no, no lo leo, porque suerte leo porque me gusta, no por necesidad. En el momento que necesite, bueno, hay momentos concretos que necesitas leer por aprender algo y porque te va casi la vida en ello. Pues entonces ahí sí puedes hacer un esfuerzo extra, en esos momentos. Pero no para empezar a leer. Si no lees casi nada, no empieces a leer cosas porque, todo el mundo lee este, o es un bestseller, o este libro, me han dicho que este libro te cambió la vida. Da igual, o sea, no empieces a leer, lee algo que te gusta. Si te gusta el fútbol, ponte a leer una biografía. La biografía de Maradona, ponte a leer si te gusta Maradona. Léetela, que, o sea, disfruta con eso. Mira, como decía Naval Ravikant precisamente, lee lo que te gusta hasta Exacto. que te guste Va a leer. salir mucho Naval en esta charla, ya lo puedo ver. Veo que a los dos nos gusta, así que hay que aprovechar. Sí, pues mucha gente deja de leer un libro, pero no arranca otro. Como que dice, ya está, no lo leo más, se distancia de la lectura, sobre todo teniendo el teléfono tan cerca y siendo dopamina tan fácil. Pero creo que ojalá la gente se lleve muchas cosas de esta charla. Pero una de las cosas que me gustaría que se lleven es que sea más común dejar libros a medias. Porque hay muchos libros que hay que dejar a medias. O inclusive saltear partes. O sea, un capítulo te aburre, pasa al siguiente y ves qué onda. Y si tampoco te agarró, cortás. Yo a veces hago un libro que estoy viendo que no me está acabando de enganchar, avanzo muchas páginas y me leo 2 páginas, 100 páginas después, y veo, ¿sigue hablando de lo mismo 100 páginas después o por fin ha salido de ese tema? Y también con eso me doy cuenta. Hay un problema también con el tema de dejar los libros a medias. O sea, porque hay mucha gente que no es capaz también de leerlos. Porque duele decir, me he gastado 20 euros en comprar un libro y luego tengo que dejarlo a medias. Yo, con esto, puedo decir biblioteca. Tirar mucho de la biblioteca. Del el Kindle también, el ebook. También el ebook. Hoy en día, mm,
libros de segunda mano, hay libros por nada y menos, realmente. Pues, o sea, hay tantos, entonces no necesitas leerte lo último que acaba de salir, la última novedad y gastarte 20 euros, 25 en, en eso. Hay muchísimos libros muy buenos que se publicaron hace 10 años, 50 años, 100 años y están por nada. Yo he comprado libros por 2, 3 euros, que serán 2, 3 dólares, o sea, no es nada realmente. Y si no te gusta, problema. O sea, eso te ayuda a también a salir del sesgo de coste hundido. Y otra cosa, para salir del sesgo de coste hundido, otra técnica, es leerte varios libros a la vez. Esta, igual que dejarte libros a medias, sino acabártelos, son dos técnicas que son muy buenas, pero hay mucha gente que es reticente. Pero yo les digo que lo prueben. Pruébalo simplemente. Porque no hay gente que dice, no, eso no me va a gustar, esa comida, luego la prueban y les ha gustado, esa mezcla de sabores les ha gustado. Pues lo mismo con las técnicas. Tú pruebarás y si a ti te sirven, genial. Si no te sirven, pues no. Pues leerte varios libros a la vez, leerte una novela y a la vez estar leyéndote un libro de no ficción y otro libro de ensayo. No es que hay gente que me dice, no es que mezclo los temas, pues léetelos que sean muy diferentes los libros. Si esa es tu excusa, léetelos. Y de hecho no es ni malo mezclar temas, porque si estás mezclando temas y no sabes de qué libro te viene, es que se te ha quedado, es que lo has entendido. O sea, realmente es bueno porque nuestra mente funciona mezclando conceptos. Es como se No, nos quedan pero las cosas. Pero bueno, tema aparte. y coincido por cualquier Lee persona dos, que me tres dice que libros a la vez. yo, igual que vos, promuevo a que la gente lea más de un libro a la vez. Y cuando alguien me dice no, no puedo hacer eso, es tan fácil como preguntarle qué series está viendo, qué series de Netflix o de HBO o de Disney Plus está viendo, y siempre están viendo más de 2 series. Si podés ver 2 series al mismo tiempo y seguir los episodios, podés leer 2 libros y seguir los capítulos. Claro. ¿Y cuántos reels se ven a la vez? ¿Cuántos reels, cuántos vídeos, cuántos TikToks te ves a la vez? Si en una hora te has visto 50.000 diferentes. Nos generamos eso porque yo creo que hay gente que le agobia, que decir, si tengo un libro a medias, tener 3 libros a medias, pero realmente no es tenerlos a medias, es haberlo empezado, no tienes que continuar con ellos. Esta técnica sirve para dejar libros a medias porque como tienes varios, al final acabas eligiendo ese que más te está enganchando. Y ese otro que no te está acabando de gustar, lo dejas ahí y tú mismo te das cuenta que lo has dejado. Sin querer has dejado de leerlo, porque a lo mejor llevas un mes con ese que no lo has leído. Pero no pasa nada porque tenías otros, ya no te sientes mal. O sea, es una técnica indirecta, que es mis favoritas, las técnicas indirectas, porque la vida va así, las mejores cosas en la vida te aparecen de forma indirecta, sin buscarlas. La felicidad, el amor, te vienen de forma indirecta. Pues con esto lo mismo, de forma indirecta, leerte varios libros, descartas y acabas enganchado a ese libro que realmente te estaba llenando, te estaba aportando, estabas disfrutando y te lo acabas. ¿Tenés algún método o sistema para recordar lo importante? O sea, termina un libro. No me Ujú. acuerdo cómo se llamaba, era la curva de algo que dice que en 24 horas, si no lo relees, te olvidas el 70% o algo así. O sea que uno de tus sistemas es, te terminás el libro y escribís, o haces un podcast o escribís un newsletter para, con el resumen del libro. ¿Cómo haces para que una idea de un libro se transforme, lo incorpores en tu vida o lo puedas recordar para aplicar en distintos momentos de tu vida y que no sea un lindo momento que quedó en el pasado? Si yo soy o era de esas personas que cierran un libro y al día siguiente no se acuerda ni del nombre del libro, ni de la etapa. Me ocurre y me sigue ocurriendo con las películas, que la vi y 2 años o 3 años después me hablan de esa película y en general ni me acuerdo de que la había visto. Entonces digo, ah, vale, sí, esa película. Pero con los libros hay libros que sí que se me quedan, por lo que has dicho tú, porque hago un podcast, hago un episodio explicando ese libro. O también, si me gusta mucho, agarro a un amigo y se lo explico. Y le empiezo a explicar el libro, como he hecho ahora contigo, te he empezado a explicar el libro. Con esas cosas se me quedan. Si quieres que se te quede algo, tienes que explicarlo con tus propias palabras. Esa es de las mejores técnicas. Por ejemplo, durante el libro, yo marco las frases que me gustan o marco las páginas. Y luego, si el libro me ha gustado mucho, pues me hago un resumen con mis propias palabras del libro y luego pues a veces hago también un episodio o se lo explico a otra persona
Lo mismo puede ocurrir con cualquier cosa, con las películas. Esa película que te ha tocado, se la explicas a todo el mundo, eres el primero y al final se te acaba quedando esa película porque la has explicado muchas veces. Y al final te acaba volviendo. Yo, el libro del estatus que te decía, es que lo veo cada día en cosas. ¿Por qué esa persona ha hecho eso? ¿Por qué esa persona y al final es estatus? ¿Por qué cuando alguien está hablando, el otro está pendiente en vez de estar escuchando, está pendiente de decir lo suyo? Todos estamos así, ¿no? Cuando te están hablando, estás ahí esperando tu turno para decirlo, o a veces interrumpes para decirlo porque en el fondo, de forma inconsciente de nuevo, es el estatus, porque tú también quieres ganar ese estatus y decir tu parte, y decir tu historia, y decir tu idea. Solo con esa gente que tienes más confianza, con la que no necesitas estatus, porque ya sois casi hermanos o sois hermanos, directamente con esa gente es con la que puedes hablar de verdad, porque no estás buscando estatus. Y además de elegir, o sea, está bien, tenés tus sistemas para poder recordar o por lo menos que se afirmen los conocimientos del libro, que se afirmen en vos. ¿Cómo? Porque leíste 400 libros en 5 años, casi. La pregunta que me interesa a mí, porque a mí ese número, por lo menos a mí, no me impresiona, en un buen sentido. El número que me Perfecto, impresiona es el que me vas a decir ahora. ¿Cuántos libros releíste en 5 años? Y ahí sí claro, te puedo citar claro. de vuelta a Pues Naval, estos que últimos... Naval cita a Bruce Lee y dice, no, no le tengas miedo a la persona que sabe 10.000 movimientos, tenle miedo a la persona que hizo 10.000 veces un movimiento. Y entonces el poder de la relectura. Y creo que eso es algo también que quiero que la gente se lleve de, si un libro te gustó mucho, hay películas que la vi más de una vez. Christopher Nolan, Interstellar o la trilogía de Batman, las vi más de una vez, son arte. Hay que también poner de moda que la gente relea libros, sobre todo si queremos que una idea se afirme. ¿Cuántos libros releíste? O cómo, creo que la parte B de esta pregunta es, terminás un libro, ¿cómo es el momento en el que decidís, en el que Adrián decide, ok, voy a arrancar un libro nuevo, o es momento de releer pensando en sistemas? Es el momento de releer The Status Game, es el momento de releer el almanaque del pobre Charlie. ¿Cómo elegís? Claro, mira, por ejemplo, el almanaque del pobre Charlie o el de Naval, eso me los he releído. Pensar en sistemas, creo que también me lo he releído. He releído Toqué 3 libros muchísimos que libros sabía que te buenos. gustaban. Al final es depende... Claro, sí, es que son buenísimos. Lo que decías tú es la neomanía de Taleb, otro autor que no hemos comentado. La neomanía, esa manía que tenemos de solo lo nuevo. Solo nuevo, nuevo, no repetir. Y al final, cuando ya has visto suficientes películas o has leído suficientes libros, la probabilidad de encontrar un libro bueno es mucho menor a la probabilidad de releer un libro bueno y que te dé ideas que no habías leído en un principio, que no se te habían quedado porque se te habían quedado otras, porque estás en otra fase de tu vida o porque en ese momento tenías sueño por cualquier cosa. Entonces los libros buenos, yo estoy muy de acuerdo y hay que releerlos. Los primeros años que empecé a leer más, 2020, 2021, solo leía, no repetía, no repetía. Y estos últimos años he empezado a repetir libros porque cada vez me cuesta más encontrar libros que me llenen, libros que no me digan lo que me dicen todos y entonces he releído muchísimos libros. Pero creo que, no sé, es mi forma de ver el mundo que ha cambiado. Con las películas me ha pasado igual. Este año he repetido 3 películas en el cine. He ido 3 veces a 3 películas distintas a verlas en el cine. Me encanta el cine, pero no había repetido, no tenía esa necesidad. Y ahora sí, porque, como tú bien dices, es que repetir algo es disfrutarlo igual o incluso más. ¿Y cómo decidís cuándo es momento de releer un libro? ¿O dejás que la vida te sorprenda y de repente lo ves en la biblioteca y decís, bueno, es momento? Yo creo que de pronto me vuelve a apetecer o me...
llevo tiempo sin leer un libro de este autor. Tienes aquí detrás How to Life, Derek Sivers, creo que es el escritor que más veces he releído. Ese libro que tienes ahí detrás, no sé cuántas veces me lo habrá releído, 4 o 5. Le dediqué un audiocurso de muchas horas hablando sobre el propio libro, que tardas muchísimo menos en leerte el libro que en lo que yo hablando sobre el libro, porque es un libro que toca 1000 libros a la vez. Es un libro que si has leído bastante sobre lo que él toca, te das cuenta que hay una frase que te resume un libro entero. Es brutal. Entonces, Derek Sivers, por decirte uno, de pronto digo, ay, me apetece volver a leerlo, o esta idea, o en este momento de la vida necesito este libro, porque tengo que tomar una decisión, porque tengo que aprender de esto, y vuelvo a releerlo. O sea, no tengo un programa. Con las películas sí, porque las van a sacar, ¿no? Del cine. Tienes un tiempo, tienes que volver a ir al cine, no hay más. Pero con los libros, como los libros buenos, los libros que me gustan, los compro, los tengo ahí. Los tengo en mi comedor, porque yo vivo en un piso pequeñito y entonces no me caben en la habitación. Los tengo ahí, pero cuando estoy comiendo, estoy cenando, los tengo al lado. Y entonces pues se me va la vista y miro uno otro, que también es una técnica para recordar las cosas, porque veo un libro y entonces me recuerdo esas ideas de ese libro. Si tienes libros físicos y los tienes por todos sitios de tu casa, es más probable que leas, más probable que te vuelves a acordar de ese libro, más probable que luego busques a gente afín a ti, que te apuntes a un club de lectura, porque eso no lo hemos hablado, pero es también brutal. Los clubes de lectura yo pensaba, monté uno hace 4 años y pico ya, y pensaba al principio que era una cosa como de snobs o una cosa aburrida, y al final es quedar con amigos y hablar de un tema, y si te divagas y no hablas del libro no pasa nada porque hay confianza, es quedar con amigos y estar hablando de ese tema, pero también te ayuda a leer y te ayuda a ver que hay otras personas que leen, que disfrutan, es otra técnica más, y hay muchos clubes de lecturas que son hasta gratuitos, que es que no necesitas ni dinero, o lo puedes montar con 4 amigos ese club de lectura. Sí. ¿Cómo es tu dieta intelectual? Porque en Adrián metes todos estos libros y salen estas ideas. Dicho por ahí en Naval, tenés tus inputs y tus outputs. Tus outputs es tu vida, que es el ejemplo de cómo pensás y cómo haces y la coherencia que tenés. Tus podcasts, tu newsletter, tus inputs son los libros que lees y que relees. ¿Qué más consumís o qué más prestás atención para no consumir? Pues mira, aquí no voy a hacer un alegato contra las redes sociales, ¿no? De que no hay que consumir TikTok, no hay que... Pero al final todo el mundo eso lo sabe. Y al final todos acabamos cayendo, todos acabamos yendo al McDonald's. Porque, porque al final la vieja confiable, al final uno cae en todo eso. La cuestión es no machacarse con ello. Y cuando te pongas a leer, dejar el teléfono en otra habitación. Muy importante. Entonces, sí, yo intento no caer mucho en las redes sociales, pero a la vez domesticar el algoritmo. Como tú me decías fuera de micros, que el algoritmo a ti te ha descubierto. El algoritmo de Instagram me descubrió a mí, ¿no? O sea, Así gracias al es. algoritmo de Instagram me conociste. Entonces, las redes sociales se pueden utilizar de muchas formas. Yo utilizo mucho X, Twitter, llámalo como quieras, y ahí utilizo mucho el botón de no me interesa esto. Entonces me está recomendando cosas y le digo no me interesa porque te enseñan digo, no quiero, estoy en Twitter, no quiero que me enseñes todo el rato vídeos, para eso me voy a TikTok, no quiero que me estés hablando todo el rato de política, pam, o silenciar a alguien, o silenciar palabras, es domesticarlo, por ahí también puedes encontrar gente, en Substack, yo estoy en Substack, y por ahí también he encontrado muchas cosas. Lo que pasa que yo con los libros es con lo que más aprendo, más disfruto, porque más entro en un estado de solo estar con el libro y de transportarme a otro sitio. En cambio, con las redes sociales, estás en un estado que no estás todo el rato en agitación, cambiando de uno al otro, no se te queda nada. Pero sí, las películas también, ya te lo he dicho, las series también, pero lo que más disfruto son los libros y lo que más pienso que he aprendido, me han llegado y gracias a eso he conocido gente increíble, porque al final la gente más humilde y a la vez más crack, que yo lo que pienso es, puedes ser un crack, un mastodonte, un monstruo de lo que sea, pero si no eres humilde, al final vas a dejar de serlo. Entonces, cuando hay alguien que es muy experto, muy listo, muy inteligente y a la vez es humilde, humilde de verdad, yo quiero conocer a esa persona. Yo quiero ser su amigo. Y gracias al podcast, gracias a leer los libros,
he conocido gente increíble, increíble. La gente más humilde es gente que está todo el día leyendo, que está cambiando sus ideas constantemente. Y ahora te he dicho estas cosas y a lo mejor de aquí a un año volvemos a hablar y te digo lo contrario y me dirás, Adrián, te estás contradiciendo. Sí, pero es que la vida es contradicción y de hecho es bueno contradecirse. ¿Te acordás cuál fue la última contradicción o el último cambio de opinión que tuviste por algún libro? ¿O algún libro que te haya cacheteado para el otro lado? Decís, ah, ok, no, es por acá. Que me haya a mí cambiado mi forma de ver las cosas, podría decir. Bueno, que tienes detrás How to Life, Derek Sivers, todo el rato hace eso. Por eso es mi favorito. Porque dice 27, el subtítulo es 27 formas de vivir, creo que era. Y cada capítulo te explica una forma de vivir. Y entonces tú te lo estás leyendo y estás diciendo, ay, sí, que tiene mucha razón. Lo importante es el largo plazo. Lo importante no es el ahora, porque si no miras a largo plazo, no vas a ahorrar, no vas a estar estudiando. ¿Para qué estudiar si mañana tal? Y luego el siguiente te habla de lo contrario. Y también le vuelves a dar la razón. Y te da una hostia mental, por un lado o por otro. Entonces, ese sería uno de los muchísimos libros que me han dado. Ahora me estoy leyendo un libro que se llama El mundo no se acaba, que habla sobre el medio ambiente y está diciendo muchos mitos sobre el cambio medioambiental que son mentira. Y entonces me gusta porque estoy viendo muchas cultura popular que es mentira, es decir, que nos han vendido cosas como el tema de las bolsas de plástico, cosas que en verdad hay cosas que sabemos y luego hay cosas que no sabemos. Y entonces me está gustando mucho porque estoy reconfigurando mi forma de ver el mundo, ese pesimismo que hay alrededor del cambio climático, que no creo que sea positivo y me está haciendo verlo, me está haciendo poner en palabras cosas que yo sentía y cosas que no sentía, que me había creído, que me había tragado, porque todo el rato te dicen lo mismo y al final se te queda. El sesgo de repetición, si todo el rato te están diciendo algo, se te acaba quedando. Por eso yo digo, siga gente que lee libros, porque al final, a base de machacarte, de hablarte de libros, vas a acabar leyendo. Ten libros alrededor todo el día, porque al final vas a acabar leyendo. Está en un club de lectura, porque al final vas a acabar leyendo, porque la clave es esa repetición. Si estás con alguien alegre, si tu pareja es una persona alegre, vas a acabar siendo alegre. Si en cambio es una persona que siempre se está quejando y tú no quieres eso o que es pesimista, tú vas a acabar igual. Con la gente que te rodeas, con lo que ves. Pues ¿Cómo se con llamaba el esto igual. libro del medio ambiente? Me lo quiero anotar. El mundo no se acaba. El mundo no se acaba. Salió hace un año. Voy a compartir después una lista en los comentarios de todos los libros que estás recomendando. Hablaste ya la segunda vez que mencionás sesgos mentales. ¿Cuáles son tus preferidos o cuáles son los que más vienen a tu día a día? Charlie, Charlie Munger habla bastante de estos y también leíste los libros de modelos mentales de Pardish. Sí, Sam Paris. Que por cierto me Yo, decepcionaron un poquito. Sí, me parecían demasiado es un básicos. libro son 3 libros con muy buenas portadas, pero después el interior deja un poco que desear. Yo de sesgos, mira, ahora te contesto, pero recomendaría por encima de Charlie Munger, que lo recomiendo por supuesto, pero él bebe de Cialdini. De hecho, en ¿Influencia? sus charlas, antes de que falleciera, exacto, influencia y persuasión. Los dos, si hay que recomendar un solo libro de sesgos, recomendaría Influencia. Por encima de Pensar rápido, pensar despacio, del premio Nobel Kahneman. ¿Por qué? Porque solo el 7% de la gente se acaba el libro de Pensar rápido, pensar despacio. Entonces, por probabilidad, yo no voy a recomendar ese libro porque a mí me gustó, pero es un libro sesudo y que cuesta. En cambio, Influencia engancha mucho más, es más cercano y es más práctico. Te da 1000 consejos que puedes aplicar desde el primer momento. Incluso hay un consejo que te puede hasta salvar la vida de forma real, si sabes cómo actuar. Explica un concepto y luego te dice, vale, pero en esto concreto, si te ocurre esto, aplícalo. Y tiene mucho sentido. Entonces, ese libro, Influencia, Cialdini, es el mejor libro sobre sesgos. Tu pregunta de qué sesgos serían los favoritos o los que más influyen, para mí, uno de los principales sería el sesgo moral o el sesgo de tribu, que hemos hablado que es parecido al estatus, que es tu tribu lo que crea, tú vas a creer. Es decir, estás sesgado por tu grupo y tu tribu puede ser tu país
O puede ser tu grupo de amigos, o puede ser tu grupo de CrossFit, o puede ser tu grupo del trabajo, o puede ser cualquier cosa. O sea, hay 1000 tribus, hay 1000 tribus. Podría ser el sesgo principal. Luego hay otros sesgos, como el sesgo de costundido, que hemos hablado, el querer acabar las cosas, porque hay gente que no deja a su pareja. Porque, ay, es que llevamos muchos años juntos, todo lo que hemos vivido. Ya, pero ya nos queréis, ya nos respetáis, ya no tenéis un futuro conjunto. No lo dejan por eso. Sesgo de costundido y miedo, por supuesto. Sesgo de autoridad, este es un clásico. Alguien que te viene con una bata blanca, ¿te lo crees más? Quieras o no. Alguien que tenga un coche grande, o una marca conocida, le vas a respetar más. Aunque la gente dice que no, en las encuestas, cuando preguntas dicen que no, pero luego con las Es verdad. cámaras se ve que sí, que dejas más distancia a esos coches, o sea, a estatus, aunque no es de rabia, porque nos da rabia y nadie lo va a reconocer. Pero bueno, para eso son las encuestas, para mentir, no son para otra cosa. Más sesgos, pues el sesgo de repetición, que justamente también te lo he comentado, ¿no? Esa repetición. El sesgo de familiaridad, porque sesgo de repetición, en verdad se diría más familiaridad, más que repetición. Es porque acabamos de nuevo con una pareja que es alguien del colegio o alguien del trabajo, por esa familiaridad, por esa repetición. ¿Por qué hacemos caso a unos o a otros? ¿Por qué la mayoría de gente de un territorio del país votan a un partido y en otro territorio votan a otro? Porque están todo el día entre ellos hablando de ese partido, porque lo ves en todos sitios, ese partido, por ese sesgo de familiaridad, ese también es muy potente. Y es que habría muchos. Igual que con el estatus, los sesgos fue algo que me cambió mi visión del mundo y me hizo entender muchas decisiones que he tomado, que sigo tomando y yo a posteriori, a lo mejor con suerte me doy cuenta que era un sesgo y por el resto también. Entender la gente, sus decisiones y no juzgarles y ver que ese sesgo es ese, que en verdad no lo hemos explicado, ¿no? Que es un sesgo. A lo mejor hay gente que aún no sabe lo que es un sesgo, pero es esto que tenemos en nuestro cerebro es vago. Quiere gastar poca energía porque gasta mucha energía. El cerebro realmente, si estuviéramos todo el día pensando y en vez de piloto automático, es que gastaríamos demasiada energía. Nuestra naturaleza nos hace ser vagos y en verdad vagos es una mala etiqueta. En verdad sería no gastar energía, no es ser vago, porque ya es una etiqueta decir que alguien es vago es porque no quiere y no es cierto. Es por nuestra propia naturaleza. Entonces, para no gastar energía, tenemos atajos mentales, decisiones rápidas. Si alguien con una bata me recomienda una cosa y alguien que no tiene una bata, le haré más caso al que tiene la bata. Si alguien con 10 millones de seguidores está recomendando una película, le haré más caso que al que tiene solo 50 seguidores. Son esos atajos para no pensar. No sé qué. Mira, te devuelvo la pregunta, Manu. ¿Qué sesgo para ti sería el que más te llega, más o te gusta, o más peligro, o más caes en él? Confundido, 100%. Es el que más me choqueó a la hora de aprender un poco de modelos. Me faltan miles, cada vez hay más, pero costo hundido definitivamente es el que más veo, que piso el palito. Debería tener la lista para... Sí. Es cierto que hay muchos, muchos sesgos, pero también es cierto que realmente si los analizas, yo he hecho ese análisis, porque hay un libro que recomendaba de Rolf Dobelli, hablaba de muchos sesgos, no me acuerdo cuántos, 50, pero luego los analizaba y en verdad Claro, bebían de 5 o 10 sesgos. En verdad es estirar el chicle y decirte, ¿sabes? Un detalle, hacer un nicho de un ser. Realmente son unos 5 o 10 sesgos de los que bebemos y luego el resto es un poco, ¿sabes? Ser más, ¿no? Hacer estatus y decir, pues no, pues yo me sé 50 sesgos, yo me sé 100 sesgos, que hacen algunos porque, claro, es que está ya todo dicho. pero sí me gusta como coincido en que el cerebro busca atajos, busca lo más fácil, lo cual no es... Si lo dejas ser y no lo educas, es algo malo. Pero tiene un potencial increíble para que esa pereza que a veces tiene el cerebro y que va a buscar el atajo, tranquilamente puede ser usada a favor de uno. El ejercicio que ya mencioné en otros episodios, Ujú. que lo aprendí de Tony Robbins, es si todos los días al final del día escribís 3 cosas lindas que viste ese día, tenés que sentarte, estás cansado, vas a escribir las cosas, tenés que pensar todo lo que hiciste ese día. El segundo día vas a hacer lo mismo, el tercero lo mismo.
Pero ya el cuarto día, tu cerebro va a empezar durante el día, va a decir, uy, mira, ese joven está ayudando a la señora a cruzar la calle. Eso lo voy a escribir al final del día. Empieza a buscar las cosas para que el final del día sea más rápido y lo liquides. Entonces tu cerebro va a empezar a buscar todas las cosas lindas. Y ese es un ejemplo de usar esa búsqueda de atajos del cerebro a favor de uno. Si buscas las cosas malas, el cerebro te va a Heurísticas. dar cosas malas. Mi típica charla con cualquier persona que se queja de que Instagram o Facebook o TikTok le muestra solamente violencia, solamente choques, solamente malas noticias, me encanta darle la mala noticia de que no es esas redes sociales, son ellos. O sea, yo entro a mi Instagram y me está mostrando gente que habla de libros, gente que me muestra hacks, gente que me muestra cómo ser más productivo, time management, bastante memes que me hacen reír. Está educado por uno, por los likes. Lo que decías de no me interesa Twitter también lo tiene Instagram, yo lo uso un montón. Pongo la misma cantidad de likes que no me interesas. Y así voy educando el algoritmo y entro y es un algoritmo que trabaja para mí, que me lo veo como un servidor, como un sirviente, el cual entro en Instagram y quiero que me dé. Tengo tres barreras. Me tiene que educar, me tiene que hacer reír o me tiene que inspirar. Si no cumple ninguna de esas tres, chau. Sí, Pero creo que en todos los modelos mentales pueden ser una amenaza o una oportunidad, depende de cómo uno los maneje. Inclusive el costo hundido muchas veces, por el costo hundido, por ahí uno no deja algún proyecto y sigue empujando y sigue empujando y sigue empujando y después vale la pena. también. Todo Sí, sí, depende sí, cómo sí. se use. No hay mal Ayuda viento, a ser sino cómo uno constante. acomoda las velas. Por eso hay una diferencia entre decir sesgo o heurística. Una heurística no tiene esa parte peyorativa. Sesgo ya está sesgado, la propia palabra, porque ya es un sesgo, ya está sesgado. En cambio, una heurística engloba, siendo positivo o negativo, ese atajo. Entonces, de hecho, muchas veces nuestras heurísticas nos ayudan en el día a día. Sin ellas no podríamos hacer casi nada. Parálisis por análisis, no podríamos. Estamos todo el día haciendo micro decisiones. Entonces, si no fuera por ellas, por lo que has hecho el día anterior, entonces lo haces. Si no fuera por ellas, es que no podríamos ni salir de casa porque tardarías demasiado. Entonces, por eso a mí también a veces me gusta utilizar la palabra una heurística que en vez de sesgo, por quitarle esa parte negativa que tiene, donde algunos autores, porque es que el propio sesgo pesimista o es uno de los que tenemos, es decir, damos más importancia a las noticias malas que a las buenas. Por mucho que nos digan 10 noticias buenas, con una mala ya le damos más importancia, igual que el sesgo de aversión a las pérdidas. No te alegras igual de ganar $50 que de perder $50. O sea, te duele muchísimo más perder $50 que esos 50. Entonces tenemos que también tener cuidado con ese sesgo negativo o esa heurística que a veces te hace quedarte solo con lo malo, porque puedes, incluso es que en las noticias está todo el rato, si estás todo el día siguiendo noticias, pues acabar amargado, o si dejas que el algoritmo te domine a ti, igual, porque tenemos ese sesgo, esa tendencia a ver lo malo y a que nos llame lo malo. ¿Has visto que aquí el otro día una niña que le pasó? Es que puedes estar todo el día. Cuando voy a ver a mi abuela, cuando están con las noticias, me pongo malo. Y luego las tertulias después de las noticias, también igual, con las cosas. 2 horas comentando una mala noticia. Y al final te afecta a ti emocionalmente. Y no te ayuda a estar bien, no te ayuda a ver la parte buena, a accionar, a estar bien con tus semejantes. Hay Cuando que decías lo vigilar de las también. malas noticias, me vino a la cabeza el sesgo de confirmación, que es otro que tengo bastante. También es uno que me gusta usar a mi favor. Pero sí, si te dicen que el mundo es una mierda, vas a encontrar un montón de cosas que validan que el mundo es una mierda.
Si te dicen que el mundo es mágico y está lleno de oportunidades, vas a empezar a encontrar cosas que van a comprobar y confirmar que el mundo es hermoso y lleno de oportunidades. Ese vías de confirmación también me gusta bastante. Sí, está relacionada con el de tribu o estatus, porque al final confirma lo que creas, sí, todos están relacionados. Al final yo creo que es ser un poco pragmático, porque dices, el que dirá, no, el mundo está peor que nunca, no es cierto, pero el mundo está mejor que nunca, pues tampoco es cierto, porque de cómo lo miras, depende de en qué campo lo miras, cómo lo mides, no se pueden medir, las cosas importantes de la vida tampoco se pueden medir. La felicidad, ¿cómo la mides? No puedes medirla. Pero, ¿qué es lo que te sirve a ti? Si te sirve pensar que el mundo es una mierda, porque gracias a eso te pones a hacer proyectos para protegerte, pues genial. Pero si en cambio pensar que el mundo es una mierda, lo que hace es que cada día estés amargado, estés enfadado con todo, estés todo el día en Twitter insultando a todo el mundo. No, no lo hagas. Mira, incluso aunque creas que el mundo es una mierda, si no te sirve, deja de creerlo. O sea, cuídate a ti mismo. Y al revés, si piensas que el mundo es lo mejor, pero para lo que te sirve es para que cada día te estén timando, para que cada día te estén tomando el pelo, deja de pensar que el mundo es lo mejor. Creo que el algoritmo está fuertemente basado, el algoritmo de redes sociales está fuertemente basado en confirmación. Te va a confirmar cualquier idea, cosita chiquitita, el algoritmo te va a dar todos los motivos para confirmar esa idea. Y la solución es fácil, es entrar, o la solución. La forma de comprobar esto es muy fácil. Es entrar a la página, al Instagram o la red social de la NASA, ponerle like a 10 posteos, comentar 3 con un emoji y magia. Entras a Instagram al día siguiente y te van a empezar a proponer posteos de planetas, información de científicos. Y todo fue porque alimentaste el algoritmo con 10 likes y 3 comentarios. Y ahora de repente te va a empezar a confirmar que te gusta la vida extraterrestre o lo que sea. O la técnica de Charlie Munger, que ¿Cuál es la comentaba, ¿no? En técnica? el libro que decías tú antes, del pobre, el almanaque del pobre Charlie, Ok. el hombre de hierro, que hacía eso lo utilizaba sobre todo a nivel de ideología. Decía que cuando se daban cuenta que estaba mucho por los demócratas o los republicanos, cuando estaba muy a favor de las ideas de uno, se iba al bando contrario y buscaba todas las a favor del bando contrario. Incluso sabía más que los propios demócratas. Con eso contrarrestaba. Se daba cuenta de que vivimos en sistemas complejos, de que realmente no es todo blanco o negro, como son las ideologías, porque las ideologías es otro atajo mental. Son heurísticas o son sesgos realmente para decirte, no, es que la gente es buena, la gente por naturaleza es buena, como decía Rousseau, o lo contrario, la gente por naturaleza es mala, no, ni una ni otra, pero te ayudan a hacer esos atajos mentales y él, para no caer en ello, hacía el ejercicio del hombre de acero, que era buscar los argumentos, todos los argumentos del bando contrario. Y entonces ahí se daba cuenta y decía, pues sí que hay argumentos que en verdad también tienen lógica. Y entonces salía de esa ideología tan fuerte que al final lo que te hace es no ver el mundo alejarte demasiado de la realidad, demasiado. Una cosa que nos marca mucho y que nos limita, creo que es la cultura, que es tan linda como peligrosa. Hay una frase que me anoté de Chris Williamson que me gusta un montón. La mayoría de las personas no escapan la gravedad de su cultura. Gravedad como peso de gravedad. La mayoría de las personas nunca escapa la gravedad de su cultura. Siento que los libros es una forma de escapar esa gravedad de su cultura. Siento que vos con libros, o sea, lees un montón de libros de autores de habla inglesa, estás saliendo de por ahí una cultura española. Teniendo esta conversación, estamos saliendo de las culturas de nuestros países en donde nacimos y estamos explorando más allá de eso, saliendo de esa gravedad, flotando. Al mismo tiempo, vos, creo que me gusta mucho la idea, también la aprendí de Chris Williamson, de experiencias bidimensionales y tridimensionales. Un libro
cuando lees un libro de lo que sea, es una experiencia bidimensional. La estás aprendiendo de otra persona. Es un segundo grado de experiencia. Dimensional sería vivirla en la vida real. Puedes aprender un libro puedes leer en Padre Rico, Padre Pobre, bidimensional, puedes arrancar tu propia empresa y fallar y aprender de eso, experiencia tridimensional. Puedes leer un montón de cosas de cambio de cultura, Ujú. puedes viajar y conocer otras culturas, experiencia tridimensional. ¿Y vos cómo cómo buscas salir de esas bidimensionalidades y pasar a tridimensional? Mm. Mira, Charlie Munger decía que era mucho más barato aprender de los errores del resto. Y es cierto, y gracias a los libros aprendes muchos errores y no los cometes. Pero a la vez pienso que muchas veces si tú no lo vives, si tú no te equivocas, no aprendes sobre ello. Un ejemplo de ayer mismo, mi madre me decía, he perdido todas las conversaciones de WhatsApp porque cambió de un teléfono al otro y por mucho que hiciera la copia de seguridad, le falló. A mí eso me pasó hace muchos años, lo mismo, y entonces me pasé a Telegram. Y entonces siempre intento hablar con la gente por Telegram. Telegram nunca me ha fallado cuando ha cambiado de teléfono. Y se lo dije hace muchos años, y se lo he dicho muchas veces. Pero hasta que no lo ha vivido, me ha dicho, sí, dice, ahora que lo he vivido me doy cuenta. Dice, ahora el que lo he vivido me doy cuenta y me da mucha rabia porque es una pena. Y por mucho que hagas la copia de seguridad, al final acaba fallando. Y hace años que pasó, le pasó a mi madre el otro día, hay cosas que por mucho que te digan, hasta que tú no las vives, no las aprendes. La gente que más triunfa es la que no hace eso. La que realmente aprende de otros. Aprende de otros porque cada error te hace ser mejor. Entonces, y hay errores que los puedes cometer una vez en la vida y nunca más. O sea, hay errores muy graves, por supuesto. Pero el que aprende de sus errores, itera y a la vez está aprendiendo de otros y es capaz de quedarse con los errores de otro, el que mezcla esas dos cosas es el que más acaba triunfando. Y triunfar no es ser millonario, triunfar es conseguir lo que tú quieres en la vida. Si tú quieres ser millonario, ok, pero si tú lo que quieres es tener una vida tranquila, ok, si tú lo que quieres es tener una familia, ok, si tú lo que quieres es vivir en ese pueblito de África, ok, pero has triunfado porque es lo que tú querías, conseguir en la vida lo que tú querías. Sobre la cultura, hay un libro también brutal, uno de mis favoritos del año pasado. The Status Game es de este año, 2025, pues 2024 el mapa cultural. 8 barreras de las culturas de los diferentes países. Y es un libro muy práctico porque te explica 8 formas de darte cuenta que tu país tiene una cultura de una forma o de otra. ¿Por qué se hacen las cosas de una forma o de otra? ¿Por qué se habla de una forma o de otra? ¿Por qué se dan por supuesto algunas cosas en un país y en otro en cambio no? ¿Por qué hay esos choques culturales tan comunes hoy en día y que están generando tantos problemas? Por eso. Entonces el mapa cultural, lo que pasa es que tira mucho a nivel empresarial, pero igualmente te sirve para el día a día, para lo que has dicho tú, darte cuenta de esa capa cultural que tenemos. Es grandísima. Ese libro me hizo darme cuenta de la capa cultural más grande de lo que yo pensaba. Tengo amigos de todo el mundo, por suerte. Yo soy una persona que me gusta conocer gente de todo el mundo. Pero a la vez, por mucho que pensemos que somos abiertos, decía, ay, esa persona es así, ¿no? Pero no, era su país, realmente. En su país tienen esa forma, no era su carácter, no era una parte de su carácter, era parte de su país, porque en su país hablan de esa forma, porque en su país dicen las cosas así, porque en su país a lo mejor son más educados que en el mío o son menos educados, pero es su cultura, no es realmente una forma de educación. Para a lo mejor un español, para en otros países somos unos mal educados y en otros países somos muy educados, pero es nuestra cultura. El hablarle de usted a alguien, el hablarle de usted para nosotros es generar una capa, una jerarquía que rechazamos. No estamos mostrando en verdad respeto. En España le hables a alguien mayor y a no ser que sea muy, muy mayor, te va a decir, háblame de tú. Alguien de 80 años te dice, no, no, háblame de tú, no me hables de usted. Porque para ellos es casi una forma de no respeto el hablarle de usted porque estás generando lejanía. Y eso es algo que se ha generado. Esto en concreto se ha generado en las últimas décadas, no te podría decir, en los últimos 40, 50 años, no lo sé. Antes se hablaba de usted, tiene una forma de respeto. Ahora se ha cambiado, porque la cultura evoluciona, que también eso es otro punto muy importante, porque se puede decir, no, es que en este país son así, los chinos. Yo este año he ido 2 veces a China, a los viajes, o sea, he organizado 2 viajes con suscriptores y han sido brutal. Y ves el cambio. En algunas partes de China se decían que eran ruidosos, que eran marranos,
Pues en una parte de China sí, pero en otra parte, el metro en silencio, nadie mirando el teléfono en voz. Increíble, o sea, han hecho una evolución cultural y ese respeto, esa limpieza, más limpio que en casi toda Europa, quitas Suiza y poco más, más limpio, ¿sabes? Cercano a Suiza, a Japón, que Japón también. Entonces, han evolucionado culturalmente. Se habla de los países nórdicos. Esto Hans Rowling en el libro de Factfulness lo explica, que los países nórdicos hoy en día se tienden, en Europa, ¿no? Que se tiende a pensar que son los mejores, que son muy educados, muy tal. Hace 4 días son a lo mejor hace 50 o 70 años, era lo contrario. Se pensaban que eran países subdesarrollados, que eran países que no iban a salir de ahí, esa etiqueta cultural. Entonces, el mapa cultural es un libro buenísimo que sirve ahora. A lo mejor de aquí 30 años, muchas de esas etiquetas que te dicen este país es de esta forma o de esta otra, ya no funcionarán. Pero por ahora sí. Y si quieres te digo otro Venga. libro, es que yo, si me pongo a hablar de libros, puedo estar 1000 años. Between Us, Batya Mesquita. Este, por desgracia, solo está en inglés. Es de esos libros, igual que de Status Game, que no entiendo cómo están traducidos. Bueno, en fin, pues este libro habla también de la Between cultura, Us. pero a nivel emocional. Es decir, Perfecto. la cultura... Sí, Batya Mesquita. Con B de Barcelona. ¿Ves? Ya tengo en la cultura, te digo Barcelona. Y yo soy de B de Barcelona, Buenos pues te Aires. suelto Barcelona. En vez de decir la B de Boca o de Buenos Aires. Exacto. Pues este te explica que hasta lo que nuestras emociones están muy, muy sesgadas, muy, muy influenciadas por nuestro país y nuestra cultura. Lo que sentimos, si sientes rabia, o en cambio sientes vergüenza, o en cambio sientes... Tú sientes una emoción, pero luego crece o desaparece. Hay culturas que fomentan una emoción u otra. Culturas más independientes, más de libertad. Nos vamos al extremo de Estados Unidos. Fomentan, a los niños les fomentan que tengan esa emoción, esa furia, para demostrar esa independencia. Es decir, estoy yo aquí, yo me puedo defender solo contra el mundo. En cambio, en otros países que son más colectivistas, esa emoción no la fomentan. Fomentan, por ejemplo, la vergüenza. Y cuando tienen vergüenza, vas a Japón o China y te dirán perdón, perdón, porque para ellos se sienten bien. Hay incluso una especie de placer en sentir vergüenza y en mostrarla públicamente la vergüenza. ¿Por qué? Porque estás demostrando que eres parte del colectivo. Estás ganando estatus, en el fondo. Se mezclan los libros, ¿eh? Estás ganando estatus. Estás ganando estatus en uno de una forma, mostrando que tú eres independiente, y en otro mostrando esa sumisión que para ellos no es sumisión, es ser parte del grupo, mostrar que eres parte del grupo, que estás ahí, que no vas en contra del resto, que eres parte de ellos. Entonces ese libro también es buenísimo para ver de nuevo la capa de cultura tan grande que tenemos que no nos damos cuenta. Me encanta. Ya me estoy llevando libros para buscar y leer. Eh, ¿Por qué China? Hablando de la cultura, porque me apasiona, ¿eh? Tengo muchas ganas de ir a China. Mira, pues Es uno claramente de yo te esos lo destinos recomiendo, en ¿eh? el cual un viaje se sabe que no es suficiente. Es un planeta en sí mismo. Directamente. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a China? ¿Qué te atrae de China? Mira, me llevó por culpa del podcast. Igual que todos estos libros que te he comentado, yo los comento en el podcast, explico sus ideas y luego la gente, el que más le llame la atención, que se lo ponga a leer, porque la vida no da para más. Y al menos mucha gente me dice con el podcast, ay, he descubierto, no tengo tiempo, pero tengo un montón de ideas. Gracias al podcast, al menos no me quedo atrás y hay gente que le ayuda a descubrir libros. Pues con el podcast, un amigo, Sergio Parra, eh, un día comiendo, me explicó su viaje a China y me fascinó todo lo que me explicaba. Me fascinó. Y entonces le dije, tienes que venir al podcast, o tienes que volver, que ha venido un montón de veces, es un crack, ha escrito, no sé, ya 100 libros, no sé, una locura. Lo Es un tengo, lo tipo, tengo, un lo tengo que invitar erudito. al podcast. Y es humilde. Pues sí, 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 y él te va a decir que sí, encantado, seguro, seguro. Ahora el pobre está un poco malillo, pero en cuanto se recupere, te va a decir, tú dime en unas Dale. semanas y yo te paso su contacto, le dices que vienes de mi parte. Y entonces Sergio me explicó, él es una persona muy pasional, muy, muy pasional, y entonces cuando le da por una cosa, y había ido como 1 año y medio, 6 veces a China. Y me empezó a explicar las locuras, mil cosas, de que le traían, con un dron le traían el café, de que iba en un taxi sin conductor,
Ahí, todas esas cosas ahí ya las tienen. Los edificios gigantes, los trenes de alta velocidad, que hasta para ir a un pueblo pequeñito tienes un tren de alta velocidad, que tardas 2 horas en coche y 20 minutos solo en el tren. Pero para un pueblo pequeñito no estoy hablando de ir a Buenos Aires ni ir a Madrid. Tenés vuelo Estoy directo, hablando ¿no? de ir, y como eso, ¿O no? o sea, Ok. desde Barcelona hay vuelos directos, sí, desde Madrid y desde Barcelona hay vuelos directos a diferentes partes de China, sí, depende de la parte. Y entonces le invité al podcast y bueno, me fascinó y entonces yo le digo, vámonos a ir a China. Vamos a China, más convencido, porque yo había estado en China, pero había estado en China un día, en escala. Yo había estado en Japón y de escala estuve un día y me decepcionó muchísimo. Estuve en Pekín, en Beijing y me decepcionó mucho, porque vi esa parte de China más ruidosa y sobre todo porque la parte turística que vi no me gustó nada. Y luego hablando con mucha gente me han dicho que Pekín lo mismo, no les ha gustado. Es como la parte más conocida y luego no me gustó. Y dije, no vuelvo a China. Y bueno, un año después estaba en China. Me convenció ese poder que tiene siempre Sergio y no me arrepiento para nada porque es cierto lo que explicaba. Entonces le dije de ir a China y me dijo, pues mucha gente me está diciendo de ir a China. ¿Por qué no? Muchos seguidores, porque él también tiene una newsletter y antes tenía un canal de YouTube. Bueno, lo sigue teniendo, pero ya no tiene tiempo desde hace tiempo. Y entonces, entre los dos, hicimos una convocatoria a nuestros suscriptores y la gente como loca se apuntó. Locos como nosotros, otros inconscientes, se apuntaron y fuimos a China en mayo. Y ahora en noviembre, hace nada he vuelto y hemos hecho un segundo viaje a otra parte de China. ¿Qué hacen en Y el es que viaje? es ¿Cuál lo es que el te decía. propósito? El propósito, pues, ver todo tipo de... fascinarse todo el rato. Ver barrios increíbles, barrios que tú dices Nueva York, ¿no? Con los rascacielos. Nueva York no es nada, o sea, comparado a eso, y sobre todo por la noche. Súper bonitos, iluminados. Subí un vídeo en Chengdu hace poco que salía una pantalla en 3D de un panda que se movía y tal. Pues en Twitter se me hizo viral porque era una locura, 2 millones de personas lo vieron, ¿sabes? Porque es que es tan impactante. Entonces, por un lado eso, por otro lado tienen tiendas de libros increíbles, ver esas tecnologías, fuimos a una tienda de tecnología, de cosas avanzadas, de todo tipo, unas mochilas súper extrañas, unos robots, unas máquinas que te hacen unos masajes, podías jugar a cualquier juego con un robot que movía los brazos, o sea, mil cosas, ¿sabes? O sea, y luego también tienen, a nivel de naturaleza, China también es increíble. He ido 2 veces, ¿no? La primera vez fui a ver a Yanshuo, para mí mi parte favorita de naturaleza de China, no he visto toda, por desgracia, pero de montañas, a nivel de montañas, es súper bonito. Son muchos montículos pequeños, pero infinitos, verdes, que no se te acaban. Estás como en un paraíso y con un río súper bonito, porque otra cosa, los chinos los ríos los tienen súper limpios. Hace 5 años se pusieron a limpiar los ríos y en 5 años han conseguido tener los ríos más limpios del mundo, de ser de los más sucios, dejando de lado India, a ser los más limpios. Los tíos son unos monstruos. Y ves ese río súper bonito con esas canoas de bambú, ese contraste y también que es muy divertido y hay mucha incertidumbre. No sabes lo que te va a ocurrir. Y a mí, como me gustan las aventuras y para lo predecible ya me quedo en casita el resto del año, pues ahí lo que quiero es... Y entonces pues vas a una tienda y no sabes lo que te vas a encontrar. No sabes si te van a timar, no te van a timar. Se ve de lejos cuando te van a timar. Y realmente hay gente súper humilde y gente también que te tima. O sea, yo he encontrado de todo. Por suerte, mira, no es un país que dijera que es de timadores. Si me dices un país que es de timadores, sería Egipto, que me decepcionó mucho en ese sentido. O sea, todo el rato, hasta cuando vas a comprar un boleto en el bus público, me timaron en Egipto. Eso no ocurre en China. En China te encuentras uno a lo mejor de cada 20 que sí que te ve la cara y La te maquinita con intenta el brazo para agarrar aprovecharse las de ti. cosas. ¿No? Exacto, esa también. Ahí lo tienen, la del gancho, esa también. Yo soy un poco adicto a eso, me estoy saliendo, estoy consiguiendo salirme. Y ahí me he encontrado sitios donde te timan con los ganchos y otros sitios en que no. En España, en cambio, en todos los sitios de las máquinas de estas, todas nunca consiguen nada. Pero en cambio ahí en China hay sitios que sí, y les sabe mal e incluso te ayudan. A mí un chino me abrió la máquina y me dio el muñeco directamente, o me ayudaba, o me decía sí, asá, me daba monedas gratis para seguir jugando y nos reíamos y era súper divertido, ¿sabes? Están por otra cosa. Entonces, y luego te puedes encontrar a uno borde. Pues de vez en cuando sí. Pero en general es que y la gente, depende de qué parte de China, hay Pekín no, o Shanghái no, pero en otras partes de China no están acostumbrados aún a los occidentales.
Y entonces te miran, los niños se te quedan con una cara así. Entonces tú les saludas y de pronto sonríen, ¡ay, te saludan! ¡Hello! ¡Ni hao! Y muchos te hacen fotos o te vienen con el niño para hacerse la foto o a escondidas te hacen la foto. Más descarados te piden foto. Entonces es muy divertido y empiezas a hablar con ellos a través del móvil para traducir, te explican su vida, tú le explicas su vida. Son muy curiosos y entonces es que es todo un mundo, es una experiencia en sí. Todo el rato hay ¿Leíste algo algo que te está previo al sorprendiendo. viaje para prepararte o meterte culturalmente? Sí, sí, hubo una época también seguía podcast y había leído libros y sí que había leído bastante cosilla porque me gusta y porque China desde hace muchos años me fascina. He tenido un amor-odio siempre en los chinos porque es esa incertidumbre y no sabes, ¿no? Por dónde te van a salir. Pero sí que había leído y yo me di cuenta de que China no era... No, China es comunista, yo digo China comunista consumista, no hay más consumidores que ellos, o sea, en 2011 conocí a una china que venía de intercambio, yo estuve estudiando en Francia, y esta china venía de China, no estaba criada en Francia, ¿no? Era de intercambio, y entonces era pura china, para que nos quedemos claros. Y yo le dije, mira, esas botas Timberland, que se había comprado unas botas Timberland, en Amazon están más baratas. Esa época en 2011, donde no había ni Amazon España, estaban vendiendo las cosas mucho más baratos, tenías que comprar en Inglaterra, y las cosas te costaban la mitad en Amazon. Bueno, pues esa época. Y le dije, pues están más baratas. ¿Y qué hizo? Se compró las mismas botas, del mismo color, la misma talla, otra vez. Dije, esto de comunistas no tienen nada, ¿no? Algo que hay aquí que no... Y cosas de esas. Y también tenían una aplicación WeChat muy rara que se enviaban notas de voz en 2011. Y yo decía, qué retrasados están. Parecido a hablar por teléfono. Y años después, nosotros va y nos ponen las notas de voz. Y estamos hoy todo el día enviando notas de voz. Y ellos ya lo tenían. Todas estas aplicaciones que pone WhatsApp se las copia de Telegram. Y Telegram se las copian de los chinos desde hace muchos años. Entonces, realmente están muy avanzados en muchas cosas. Empezaron copiando hace décadas, ahora no. Ahora son los reyes en la inteligencia artificial, son los reyes en la automoción, las placas solares. ¿Por qué las placas solares son tan baratas? Gracias a que los chinos se metieron. Gracias a eso ahora te sale más a cuenta placas solares que una fábrica de carbón. Porque se pusieron ellos con la tecnología a hacerla y abaratarla, abaratarla. Y ahora lo están haciendo con los coches eléctricos. En 4 días los coches eléctricos es que van a ser mejores, bueno, de hecho ya lo son, pero van a ser mucho mejores y sobre todo más baratos. O sea, en 4 días, porque se han metido los chinos de pleno. Hay más de... Es que vimos ahí en China como 50 marcas distintas de coches chinos. 50 distintas. Cada día veías marcas. ¿Esta marca qué es? Esta otra. Y cochazos de todo tipo. Y entrabas a unos coches, porque los taxis además son increíbles, a unos coches con una tecnología, con unos pantallones de todo tipo. También otra experiencia, ¿sabes? Entrar en un coche. El aire, que se dice, ¿no? Que el aire, que las ciudades chinas están súper contaminadas. Eso era antes. O sea, ahora las fábricas de carbón las desplazaron porque los propios ciudadanos se quejaron. Se quejaron y el gobierno chino dictatorial les hizo caso, porque son 1.400 millones de personas. Como se rebelen, cuidadito, ¿eh? O sea, cuidado. Y les hicieron caso. Desplazaron las fábricas de carbón. Están abriendo, el 95% de las nuevas centrales nucleares se están abriendo allí, que eso no genera polución. Y sobre todo, las motos son todas eléctricas. Los coches, la mitad ya son eléctricos. Hay ciudades como Shenzhen donde es súper raro un coche que no sea eléctrico. Entonces, el aire de allí es más puro que la mayoría de ciudades del resto del mundo ya. Y en 5 años o en un año irás y habrán cambiado otras cosas. Porque es que en un año te construyen en una gran ciudad un barrio nuevo. Y cambian, entonces vas cada año y hay cosas nuevas. Tengo ganas de irme a China ahora. No, la mentalidad es... Todo lo que decía de los autos eléctricos lo escuché hace poco, de que por eso de no estaban siendo tan eficientes con los autos eléctricos, entonces su forma de atacar eso, el problema, fue permitir la entrada de Tesla. Y cuando entra Tesla, y a Tesla le gusta hacer sus propias partes, entonces todos los productores que le hacían las partes a Tesla dijeron, bueno, se las podemos hacer también a las otras automotrices chinas. Y ahí es el ejemplo de cuando te ponen una vacuna, que ponen el virus, te ponen una partecita del virus para que el cuerpo genere el anticuerpo. Bueno, el gobierno chino permitió la entrada de Tesla para generar la competencia y para que las otras automotrices chinas generen sus autos
eléctricos de mejor calidad y fue abismal y fue así. Tesla entró ahí, dominó el mercado, pero ahora están todos creciendo y empezando a competir. Y es cuestión de tiempo cuando los autos chinos empiecen a ir al resto del mundo. Sí, de hecho, la marca eléctrica que más fabrica del mundo es China, es BYD. Y Tesla ahora le compra las baterías a BYD. O sea, ya directamente le compra. Y yo he conducido un BYD, un amigo se lo compró y es una maravilla. Unos acabados a nivel coste, precio, calidad. Es que le dan mil patadas al resto de todas las marcas europeas. O sea, están en la mierda, o sea, directamente. Y están mejorando un montón. Sí, sí, sí. Esa competencia y ellos mismos fomentaron que hubiera muchas empresas. Por eso vas y ves 50 marcas de coches nuevos que hace 5 años no existía ninguno. Y el que tiene 5 o 7 años es la marca relevante, hace solo 7 años. O sea, van a pasos agigantados y en pocos años las baterías ya van a tener la autonomía que tiene un coche de gasolina, o sea, en nada. Los cargadores van a haber cargadores, de hecho el año que viene van a empezar a implantar cargadores que en 5 minutos te cargas el coche entero. Cargador ultra rápido, no súper, súper ultra mega rápido, en 5 minutos, lo mismo que echar gasolina, o sea, en nada lo tenemos aquí y es por las marcas chinas, sí, sí, sí. ¿Y cuándo es el próximo viaje? ¿Hay fecha? Pues queremos hacer Sí, en principio estamos mirando de ir en abril. En abril queremos hacer otro viaje a la parte más futurística, más tranquila por así decirlo, donde entras en el metro y están todos en silencio y a la vez pues hay esos drones que te llevan, esos edificios del futuro, que pensarías que son del futuro. Y a la vez también queremos hacer un poco de naturaleza, lo de Yansú o las montañitas que te explicaba antes, que es una maravilla. Quiero volver allí. Y entonces estamos mirando en un principio, a lo mejor de ir en abril, pero aún no lo estamos mirando, entonces no es fijo, pero queremos volver. Y si no es en abril, será más adelante, pero tenemos ganas de volver e ir con la gente porque, además, lo bueno de esto de que vas con gente que te conoce es que ya van de otra forma y son todos súper majos y un buen rollo, unas risas. O sea, yo a veces quedo con gente, escritores, gente que lee, y cuando le invito a alguien dice, se piensan que esto va a ser como con un monóculo, ¿no? Y todos ahí con una pipa y todos estirados. Y en verdad, como me estás viendo aquí, haciendo bromas todo el rato, riéndose uno de los otros. Y así fue el viaje. Todo el mundo increíble, súper simpáticos, todo el mundo respetuoso. Yo he viajado muchísimo, he estado en más de 40 países, he hecho todo tipo de viajes, yo solo, con gente, organizados, no organizados, con pareja, con amigos de todo tipo. Y esto es uno de los viajes, sobre todo con varias personas, que más he disfrutado porque además hablas de temas, te entiendes, igual que tú y yo, ¿no? Que me has sacado que si Naval Ravikant, pues con esto y estás hablando de un tema. Y hay otras veces que estás simplemente riéndote, yendo pues, a jugar a los ganchos como un niño pequeño, a de todo. O sea, tenemos momentos de todo y se disfruta muchísimo. Entonces tenemos ganas de repetir. Yo siempre digo que vamos a hacer estos viajes hasta que un viaje de estos nos salga mal. ¿Sabes? O sea, cuando a uno nos salga mal, nos cansaremos de decir, vale, ya está. Pero como ahora nos han salido tan bien, y sobre todo las dos veces, los dos viajes, la gente dice, lo que más me ha gustado ha sido la gente. Em, Porque conectas con gente que en el día a día es más difícil de conectar o de encontrar ese tipo de gente que tiene esas ganas de aprender, ser abiertos de mente, todo eso, es que es una maravilla. Hablando de tecnología, inteligencia artificial. Hay que hablar de esto. ¿Qué opinión te merece inteligencia artificial? Sobre todo cuando hablábamos de experiencias bidimensionales y tridimensionales. Creo que algo que está pasando bastante es una experiencia unidimensional, ni siquiera llega a bidimensional. Hay gente que por ahí ni siquiera lee el libro, ya sea por tiempo o por pereza, le pide a GPT, le pide el resumen del libro. Y dame 10 bullet points del libro y listo, y ya está. Está. ¿Qué sentimiento tenés con respecto a eso? Bueno, la gente que hace eso, ok, no tienes tiempo, igual que la gente que se escucha mis podcasts, pero eso te sirve como una introducción, pero no se te queda.
Si haces eso y dices, ay, este libro me puede enganchar, me puede ayudar en este momento de la vida, pues utilizas ese sesgo de familiaridad, ¿no? Y te lees el libro. Tú si quieres quedarte con una idea o hacer algo, lo que sea, un hábito o dejar un hábito, tenlo presente todo el día. Ponte a leer libros sobre ese tema y solo por tenerlo presente, los libros también son una herramienta. Entonces, la gente que hace eso, luego no se te queda, no aprendes nada. Y al final, hay gente que no es de leer y me dice, ay, me he escuchado tu podcast 4 veces y con eso se les ha quedado, pero han escuchado 4 veces, no solo una. O han pedido un resumen a ChatGPT del episodio, que eso ya es el sumum, ¿sabes? También, pero te sirve como una herramienta de introducción, te puede servir. Yo estoy de acuerdo, o para resumir, porque nuestro tiempo es finito. Sí que sirve. Lo que pasa es que tanto ChatGPT como el resto de inteligencias se está diciendo, o sea, se piensa que son inteligencias. Ese es el problema, el nombre que le han puesto, inteligencia artificial. Y solo copian. O sea, no piensan en ningún momento. Lo que hacen es buscar la siguiente palabra que más se repite. Cuando dicen una frase, busca la siguiente palabra que en toda su base de datos más se repite. Y a veces te crean textos que en una primera leída son súper bonitos, pero cuando lo lees un poco más allá, dices, si no tiene ninguna coherencia, esta metáfora que está haciendo no tiene ningún sentido del mundo. Pero en una primera leída, y como todos vamos con una primera leída, la mayor parte de nuestro tiempo, quedan bonitos. O sea, es como bueno, es el lujo asiático que yo le llamo, que es muy bonito, pero luego no hay más allá, no hay una capa profunda. Entonces te puede servir, igual que el algoritmo de Instagram, si lo utilizas correcto, pero si te fías de él, si entonces piensas que es tu inteligencia, que tú no tienes que pensar y que él piense por ti, le preguntas todo y te fías de él y luego tú no compruebas por tu lado, o le haces más preguntas o en vez de utilizar varias solo utilizas uno, cuidado. Porque estamos muy lejos de la inteligencia general, de la AGI. Estamos súper lejos. Lo que ahora mismo tenemos es simplemente unas herramientas que replican la información que les dan. Si les pasas muchos cuadros, estarán un cuadro súper bonito, pero no están inventando nada. Están mezclando todo eso ¿Usás, que ya tenían. una vez leído el libro, usás alguna inteligencia artificial para bajar la información o el beneficio que tenés que de repente podés hacer un prompt y tener una inteligencia artificial que actúe como Alex Hormozzi y pedirle consejos para, no sé, la promoción de tu newsletter? ¿Usás alguna de esas herramientas? Es la única forma que tenemos de hoy tener a Charlie Munger en el teléfono y que nos conteste preguntas. Parecido. Sí, ¿no? Eso lo conozco, pero no lo utilizo mucho. A veces sí que a veces lo he utilizado para... Digo, en este libro decían algo. Y en vez de estar ojeando, buscando, le paso el libro a la inteligencia y entonces le digo, dime todo lo que sepas sobre esto. O sea, sobre ese libro, le paso ese libro y que me diga. Y si le pregunto una cosa que no está en ese libro, no me puede decir nada porque solo es de ese libro. Por ejemplo, para eso sí que lo utilizo. Y a veces le paso un libro y le digo, resúmemelo. Y entonces veo si me interesa ese libro o si no me interesa. Sí que lo utilizo para cosas así. ¿Hay algo qué beneficio le ves a seguir leyendo los libros enteros? O seguir leyendo la información, buscando la información en un libro y no en un resumen de inteligencia artificial o un resumen de otra persona, que termina siendo la experiencia de lo que la otra Sí, persona le es que encontró al libro. Si yo te doy mi resumen de Meditaciones de Marco Aurelio, va a ser distinto que el resumen de Sergio Parra, va a ser distinto que el resumen de Ryan Holiday. sí. Es que no creo en los resúmenes de los buenos libros. Es decir, un buen libro no se puede resumir. Yo cuando en muchos libros lo puedo llamar resumen, pero en verdad es un tráiler. Es un tráiler del libro, realmente. Entonces, un buen libro solo se puede leer, no se puede resumir. Hay muchos libros que sí que se pueden resumir, ¿eh? O sea, como las películas, que el tráiler ya te hace spoiler y dices, ya has visto la película. Pero si es que conectas una imagen con la otra escena y haces 2 más 2, pues con los resúmenes de los libros lo mismo. Y de nuevo, si quieres que se te queden esas ideas y luego implementarlas, tienes que trabajártelas, tienes que estar con ellas. Tienes que ir a la cocina y cocinar y poco a poco y juntar un ingrediente con el otro y probar y decir esto no, esto se me ha quemado. E irte a ese otro libro. ¿Yo por qué conecto tantos libros? Porque me los he leído, me los he releído y releído no es solo volver a leértelos, también es
ir a sus ideas, explicarlas, ir de pronto a una página, estar hablando de nuevo del libro, es una forma de releer el libro también. Con eso ahí es cuando se te quedan. Antes de ChatGPT ya habían resúmenes, toda la vida se han hecho resúmenes y el resumen de 200, los 200 mejores libros te los lees en una semana y ya eres Elon Musk. No, no eres nadie, sigues sin ser nadie. Y las ideas necesitan tiempo y necesitan que tú duermas con ellas, que estén en la almohada, que conecten con otras y poco a poco, paciencia y ir probando, implementar una, implementar la otra, darte cuenta que esa idea por tu cultura no te funciona, porque eso también ocurre mucho. Hay muchos libros que están muy sesgados culturalmente. Al del mapa cultural me di cuenta. Yo leo muchos libros de estadounidenses y te das cuenta que muchas de sus ideas luego aquí no sirven. ¿Hay algún libro que te venga a la cabeza que te haya ayudado a ser mejor persona? Sí, sí, sí. Cómo ganar Clásico. amigos e influir en las personas. Títulos obvios, si los Sí, hay. pues clásico, 100 años que tiene este libro, uno de los primeros libros de autoayuda que lo petaron, aunque bueno, libros de autoayuda han existido siempre, hace 2000 años se han descubierto libros, los romanos escribían libros de autoayuda. Ese libro es muy bueno porque te ayuda a ser empático, a callar, a escuchar, a cuando pides algo ver lo que quiere la otra persona, sí, intentando no caer en la empatía proyectada, en pensar lo que el otro quiere y en verdad no, tener en cuenta realmente lo que quiere el otro. Entonces, me lo leí hace mucho tiempo y luego lo releí hace poco. Bueno, me lo he leído varias veces, tanto en libro como audiolibro. Yo soy de libros, o sea, el 99% de los libros los leo en vez de audiolibros, pero de vez en cuando hay algún audiolibro. Este, por ejemplo, el narrador era buenísimo y lo disfruté. Y entonces lo he leído, lo he escuchado y es un libro que es que te ayuda a conectar con los otros. A ver, ahora por ejemplo, ¿no? Que en vez de decir Barcelona, decir Buenos Aires, porque cada uno tiene su cosmovisión y es perfecto, no pasa nada. Entonces te ayuda a conectar con los otros, a ser menos individualista y sobre todo a tener mejores expectativas en la vida, porque las expectativas, esto de forma indirecta, no habla del libro, pero a mí me ha llegado, lo tengo trabajado después de tantos años, aplicarlo y ver cómo la gente lo aplica, porque el que lo aplica de forma directa también se equivoca, porque hay gente que la aplica de forma directa y solo pregunta, no habla nunca, también hay que hablar, es decir, hay que escuchar y preguntar los intereses del otro, pero también tus propios intereses, hay una mezcla, entonces tengo amigos que se han ido al otro extremo, los que nunca te dejan hablar y los que solo te preguntan a ti y ellos no, tú también, explícame tu vida, ¿sabes? Somos colegas, pues y entonces hay que trabajarse los libros y llevarlos más allá. Entonces, ese libro para mí sí es un clásico y seguro mucha gente lo recomendará y tal. Sigo Mi recomendándolo. siguiente pregunta Muy era bueno. preguntarte tu opinión de los audiolibros, pero ya me la contestaste. Me adelanté. ¿Te gusta? ¿Consumís bastante audiolibro o no tanto? Nada. Nada. O sea, me he escuchado a lo mejor 3 audiolibros en mi vida. Sí, es que no es un formato. Es que leyendo me puedo parar, puedo leer más poco a poco, puedo avanzar, puedo anotar. Esa fricción que tienen los audiolibros, Es a difícil mí no para me gusta, mercado. pero considero que si no tienes. Sí, pero que están creciendo mucho y yo lo entiendo también porque mucha gente no tiene tiempo. También para releer un libro es otra forma de releerlo de otra forma. Es decir, tú te lo lees, te gusta y luego pues mientras estás cocinando te lo pones en audiolibro de nuevo. También está muy bien. O hay veces que hay gente que tiene una hora de conducir, 2 horas conduciendo y no tienen tiempo de leer. Un audiolibro también es una forma. Es otra técnica, ir Sí, combinándolos. y me gusta, en mi experiencia, me gusta encontrarme con audiolibros que van un poco más allá y te ofrecen algo distinto a la experiencia del libro, que es como debería ser mi opinión. Me gusta cuando el audiolibro, si bien hay autores que escriben muy bien, pero me doy cuenta de no saben leer, eh, hay audiolibros leídos por sus autores que de repente te meten, bueno, no sé si aplica en España, pero en Argentina decimos meten bocado, que de repente se van afuera del guión y en lugar de estar leyendo el libro, de repente hacen doble clic en algo y te explican una idea o un formato que me encantó. No sé si es tu salsa. David Goggins. David Goggins No, no lo conozco. Me suena. es un SEAL
el ejército americano, que tuvo una vida muy, muy, muy difícil, con sobrepeso, miles de problemas de salud, y ahora entrenó para ser un Navy SEAL, que es la parte del gobierno, de la parte del ejército de Estados Unidos más. ¿Cómo se llama el libro? Es que creo que ahora que lo has dicho con la pronunciación, yo como soy un patata, no me... Uno Tú es como dominas el Can't, inglés, Can't creo que Hurt sí que me Me. lo he leído, ¿eh? ¿Cómo? Y el otro, Vale, sí que me lo leí. sé Sí, muchísimo. mucho del poder de la mente. Sí, 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 sí. Pero bueno, leíste el libro. El audiolibro es. Porque él no lo escribió porque es disléxico. Lo escribió un ghostwriter, no writer. Y el audiolibro es el escritor del libro leyendo el libro, y cada capítulo que termina, David Goggins está sentado al lado de él y comenta en el episodio. Entonces tenés capítulo 1, podcast 1, capítulo 2, podcast 2. Y cada vez que termina un capítulo, lo están comentando los dos. Y ese formato me pareció apasionante. En el momento en el. Claro, Eso ya es un van podcast, leyendo el al libro final. mechado con un podcast y me pareció increíble. Pero no es Está un audiolibro. en Audible. Que me encantó. Claro, porque ese es el problema de muchos audiolibros que no tienen alma. Te lo están leyendo tal cual y lo ves, que lo están leyendo. Y muchos ya de hecho con inteligencia artificial y lo hacen súper bien, ¿eh? Como una persona que se pone a leerlo y lo hacen igual. Pero para eso ya están los podcasts, realmente. Cuando escuchamos queremos algo más. Entonces, lo que dices tú, claro, si lo mezclas con comentarios, ahí sí que le veo material y es otra forma. Ya no es un audiolibro, es algo más y te aporta valor. Sí, ya para ir cerrando, si por algún motivo de la vida te olvidas de todos los libros que leíste y mañana tenés que empezar a leer tu colección de vuelta, ¿con cuál arrancás? Pues pensar en El de sistemas Taleb. o con Taleb. Si arrancás con Taleb, arrancás tranqui. Arrancás, arrancás con algo suave. Antifrágil, si tengo que, si tengo que Bueno, pero adivinar, yo quiero empezar ya rápido. Empezaría con cómo ganar amigos, influir en las personas, que te he dicho, con Taleb, con Antifrágil precisamente. Factfulness también. Tengo aquí varios apuntados, pero esos sí, esos serían de los pensar en sistemas que te he dicho. Esos serían de los que más creo que me ayudarían de inicio. Por ejemplo, el de pensar en sistemas habla sobre la complejidad y me serviría mucho para luego los siguientes libros que leyera descartar muchos. El 99% de los libros son reduccionistas a un extremo demasiado grande. O al menos no tomármelos al pie de la letra y ver que es solo una parte de la historia. Por mucho que ellos te digan durante 300 o 500 páginas que eso es así y ya está. Entonces, ese libro es un killer books, es un mata libros, porque te ayuda a ver qué libros son buenos y también a cómo leer un libro realmente. Con respeto, pero sin creértelo. Tienes que leerte un libro de una forma que digas, estoy aprendiendo, pero a la vez no me creo todo me lo que diste me mucho dices. no ficción. ¿Qué tenés para recomendar de ficción? Yo creo que hasta más realmente, de ficción, de novelas. Lo que pasa que cuando encuentro un libro, un ensayo, un libro de no ficción, que bueno, se me queda para siempre. Pero si quiero ir a disfrutar, no me la quiero jugar, o estoy en un momento mental más cansado, me pongo con novelas. Me encanta sobre todo la ciencia ficción, es uno de mis favoritos. Isaac Asimov, me encanta, pero si nos vamos, antes hemos hablado de China, Cixin Liu tiene una trilogía que es muy difícil, entonces el problema de los tres cuerpos es el primero, esa solo se lo recomendaría a quien le gusta mucho la ciencia ficción y le gusta mucho leer, pero tiene un libro que son relatos, que es La Tierra Errante, luego hicieron una película incluso de uno de sus relatos, y ese libro es buenísimo, pero también nos podemos ir más que de ciencia ficción, también me gusta mucho Stefan Zweig, Momentos Estelares de la Humanidad, un tipo que era hace 100 años, un austriaco, que escribe de forma maravillosa muchas biografías, mis favoritas, y Momentos Estelares de la Humanidad también son diferentes, momentos puntuales de la historia, que los explica de una forma que como nadie, como nadie. O sea, disfrutas muchísimo, disfrutas, es que, y además
Luego sus biografías te explica la parte psicológica, como si estuviera dentro de la mente de esa persona. Desde Fouché, que era un político en la época de la Revolución Francesa, que sobrevivió tanto a la Revolución Francesa como luego a Napoleón. O sea, histórico. O sea, porque le cortaron la cabeza a todos los políticos. Pues él era un camaleón, se iba para un sitio, para otro. Y es que, ¿cómo te lo explica él? ¿Cómo te explica los diferentes momentos que iba viviendo? Esa biografía también es buenísima. Entonces, tanto Cixin Liu como Isaac Asimov como Stefan Zweig son tres de mis escritores favoritos. Es que, a ver, tengo tantos, mira, tengo aquí apuntados, bueno, Miguel Delibes, también como escritor español, que he descubierto estos últimos años. Casi todo lo que me gusta también me llega, es súper bonito, no es nada difícil y algunos son más costumbristas, otros, bueno, tienen diferentes estilos. Y, y también lo recomiendo, es otro de mis escritores de estos últimos años que más me ha impactado. Además de las que mencionaste, ¿alguna otra biografía te interesó o recomendás? He leído muchas biografías, sí, he leído muchas biografías y cada vez estoy leyendo menos biografías, sobre todo a nivel de los grandes gurús de Estados Unidos, ¿no? Que sí, Elon Musk y compañía, porque me doy cuenta que detrás hay mucho más de lo que te dicen. Te pueden servir para inspirarte, pero como referentes discreparía un poco, me han decepcionado mucho. Ray Dalio, por ejemplo. Luego he leído cosas de él que me han echado mucho para atrás. Su libro de principios me gustó mucho y luego he visto que no es real. Todo lo que explica, ni él lo aplicó. O sea que... Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, alguna biografía que bueno, el propio Stefan Zweig, su propia biografía, El mundo de ayer, explica principios del siglo pasado, cómo el mundo estaba más abierto que nunca, había un desarrollo tecnológico más abierto que nunca, como ocurre a principios de este siglo, y de pronto vino la Primera Guerra Mundial. Nadie se la esperaba. Igual que ahora nadie se esperaba que si una pandemia, que si la guerra de Rusia, que si... Pues lo mismo. O sea, y entonces te das cuenta de realmente cómo puede ocurrir cualquier cosa. Y además, de nuevo, te lo explica de forma maravillosa. Me da envidia de no haber podido vivido hace un siglo porque era maravilloso todo y iba de un país a otro y todo el mundo ese respeto, pero luego llegó la Primera Guerra Mundial y todo se fue pues, al garete. Entonces, para mí esa sería mi biografía favorita. Si me haces elegir solo una, El mundo de ayer de Stefan sería Zweig. El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Perfecto. Adrián, contanos dónde te puede encontrar la gente. Dame redes. Pues sí, mira, el podcast se llama Charlando con Libros y si eres más de leer que de escuchar, tengo una newsletter donde cada semana charlo con un libro, explico las ideas que más me han impactado del libro, que se llama La cabeza de Susudio, con dos S en medio, o sea, una primera S y luego dos S, y esa newsletter a la gente está creciendo un montón y estoy súper alegre, a la gente cada vez le gusta más, yo también llevo ya un tiempo y cada vez estoy mejorando. Y entonces pues tienes las dos vías para descubrir ideas, para descubrir libros, para descubrir mis aventuras por China, que por ahí también las voy explicando, por la newsletter. Entonces tienes esas dos vías. Luego, por supuesto, estoy en redes sociales, casi todas las redes sociales. Pero yo creo que si eres de escuchar, charlando con libros, si eres de leer la newsletter, La cabeza de ¿Cuál es el libro Susudio. que regalaste más? Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig. ¿Qué libro tú? Te pregunto a ti, venga, Manu. El que más regalé fue Meditaciones, pero me arrepiento de regalarlo porque tardé en darme cuenta de que no es un libro para todos. No, es muy difícil. Así que todavía no encontré. Estoy dando bastante copias de El Almanaque Naval Ravikant. Por supuesto, pues son tweets. Se lee muy fácil. Es fácil de agarrar, avanzar un poquitito y, y colgarlo. Esos serían los dos.
Pues te falta Derek Sivers, porque yo también el que he regalado, lo tienes ahí detrás, ¿no? How to Life, que te comentaba antes, aunque tiene 5 libros, ese también lo he regalado Lo mucho tengo estos que leer últimos antes que años. termine el Y año. también es muy facilito y te explota Me la cabeza. comprometo. Bueno, cuando te surja, cuando te lo pida el cuerpo. Si el cuerpo me lo pide, no me lo va a pedir nunca. Tengo que darle lo que yo sé que le hace bien. Así después está los sesgos de confirmación y todos los que hablamos para alimentarse. Claro. Bueno, una parte de Una tu parte. cuerpo te lo pide. Somos diferentes yo. Ahí va. Ese yo que te lo pida. Dan, muchísimas gracias por tu tiempo. Disfruté muchísimo la charla. Nada, qué lindo todo lo que se viene con China. Los libros, metiste 400. A ver qué próximos 400 metes. Sí, no sé, el año pasado llegué a los 400, entonces este año estoy, bueno, descubrir ideas, disfrutar, estar en calma mental, que eso a mí me ayuda mucho, a mí me ayuda muchísimo. En vez de pagar un psicólogo, me agarro un Bueno, libro y una pregunta que por ahí me quedó, que me acabo entonces de dar cuenta no te hice. ¿Lees muchos libros? ¿Para cuándo vas a escribir el tuyo? lo he intentado varias veces, pero nunca acabo de. Sí, escribí un libro, no me gustó, ¿Ficción o no luego he ficción? empezado un par de veces, pero siempre la No vida. ficción. No Bien. ficción, no ficción. Sí, pero la vida al final siempre ha acabado apareciendo, entonces algún día, sí. Manu, muchísimas gracias, por haberme invitado. Yo también he estado súper a gusto. Has hecho una selección de preguntas muy buenas. Además, sabes escuchar, que eso también es importante, saber preguntar y saber escuchar. Y yo cuando te vi en otro episodio que tenías ahí detrás a Derek Sivers, digo, de cabeza, voy a charlar y Hay una conocer a frase que me Manu. gusta mucho que te la vas a sentir, que dice, cuando ves una persona leyendo un libro que te gusta, es un libro recomendándote a una persona. Exacto, pues eso fue, tal cual, contigo. Bueno, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Mil gracias. Hasta la próxima. Chao.